Continuando entonces con la descripción de las lesiones pseudotumorales de la mucosa bucal o hiperplasias reactivas, en esta segunda parte vamos a ver aquellas pertenecientes al grupo de las derivadas del tejido mesenquimático, que son justamente las de más frecuente presentación en la consulta odontológica. Estas proliferaciones focales benignas de las partes blandas de la cavidad oral se deben a una hiperplasia reactiva y están formadas fundamentalmente por componentes del tejido conectivo en grado variable. Vamos a encontrar proliferación fibroblástica, colágeno maduro, puede haber formación focal de hueso o incluso de material similar a osteoide, proliferación vascular por proliferación justamente de células endoteliales y a veces también presencia de células gigantes multinucleadas derivadas de la transformación de macrófagos en el sitio de la lesión. Si bien la localización de estas lesiones es generalizada en muchos sitios de la cavidad oral, cuando asientan en la encía como lesiones circunscriptas de tejido conectivo, son designadas clínicamente o agrupadas clínicamente bajo la denominación de épulis. Entonces, el término clínico de épulis comprende en realidad un conjunto de lesiones que comparten la característica clínica de ser lesiones sobrelevadas, firmes, de variable coloración, desde una coloración de la mucosa normal a lesiones rojizas, fácilmente sangrantes, pero que desde el punto de vista histológico pueden diferir unas de otras. Entonces lo importante es que tengan en claro de que el término épulis es un término clínico cuando tenemos estas lesiones nodulares sésiles que asientan en el borde de la encía. Dentro de las lesiones hiperplásicas de origen mesenquimáticos, las más frecuentes no son las únicas, las que están enumeradas aquí, hay otras más, pero las más frecuentes son la hiperplasia fibrosa focal, mal llamado fibroma, fibroma por irritación, porque en realidad cuando usamos el término fibroma es un término que infiere pensar en una neoplasia y estas no son neoplasias verdaderas, son lesiones reactivas, entonces el término correcto sería hiperplasia fibrosa focal, fibroma osificante periférico, el granuloma telangiectásico, también llamado piógeno, el granuloma reparativo gigantocelular periférico y la hiperplasia gingival generalizada, que ya la hemos visto, la hemos mencionado cuando estudiamos los trastornos gingivales de tipo no inflamatorio en enfermedades gingivales. La hiperplasia fibrosa, o también llamada paraprotéstica, porque el casi 99% de los casos está relacionada con irritación producida por prótesis removibles o mal ajustadas, son lesiones hiperplásicas del tejido conjuntivo fibroso que surgen como respuesta de una irritación crónica y que se observa, en las cuales se observa una abundante proliferación fibroblástica con producción de colágeno que asemeja un tejido cicatrizal. Les decía, no es una verdadera neoplasia, aunque muchos lo denominan fibroma por irritación, y se presenta generalmente en adultos, se localiza fundamentalmente en la encía, en los labios también puede estar, en la mucosa bucal. Otra localización frecuente suele ser la zona de la mucosa yugal a nivel de la línea oclusal. El aspecto clínico del fibroma es de una masa cupuliforme, lisa, que habitualmente tiene la coloración normal, rosada de la mucosa,
pero en algunas ocasiones y por traumatismo repetido puede adquirir una coloración más blanquecina por hiperplasia del epitelio o puede incluso ulcerarse. En cuanto a la histopatología, como verán, consiste en una lesión nodular sésil en la que el epitelio presenta cambios hiperplásicos, y esto ya lo hemos visto cuando vimos también las lesiones hiperplásicas epiteliales, porque muchas veces se presentan de manera conjunta la hiperplasia epitelial y la hiperplasia del tejido conectivo. Hay una acantosis variable del epitelio, puede haber hiperqueratinización en la superficie dependiendo del grado de traumatismo al que esté sometido este nódulo, y a nivel del corion observamos una proliferación de tejido fibroso con mucha producción de colágeno y que puede presentar grados variables de un componente inflamatorio secundario a traumatismos. El tratamiento generalmente de estas lesiones es la extirpación quirúrgica, pero sobre todo la eliminación del agente irritante. Ahí lo ven a mayor aumento, los cambios que puede sufrir el revestimiento epitelial, desde estar adelgazado a estar hiperplásico y presentar hiperqueratosis, y por debajo, a nivel del corion, vemos este aumento del colágeno. A veces estas lesiones son más celulares, con más componente fibroblástico, y a medida que se van haciendo crónico y transcurre el tiempo, se van haciendo más fibrosos. Acá tienen otra imagen. Les decía que muchas veces, si esta lesión es sometida a traumatismos a repetición, podemos encontrar un componente inflamatorio más importante, y a esto muchas veces le dan la denominación de hiperplasia fibrosa por irritación o fibroma traumático. No difiere para nada de lo que vimos anteriormente, sino que únicamente la diferencia, les decía, es el aumento del infiltrado inflamatorio a nivel del corio. Generalmente se ve por traumatismos, ya sea por mordisqueo, por bordes filosos de piezas dentarias en mal estado o de obturaciones exuberantes, traumatismos repetidos. Y como ven acá, la histología no difiere mucho de la hiperplasia fibrosa descrita anteriormente. Otra variante de esta misma entidad y que recibe el nombre de fibroma osificante periférico también es una lesión reactiva de origen consistente en una hiperplasia reactiva del tejido conectivo que tiene como particularidad, de allí su denominación, de presentar áreas de formación de hueso o incluso a veces también de material calcificado similar al cemento, y entonces cambiará su denominación a fibroma cementificante periférico o fibroma osificante cementificante periférico, dependiendo de la proporción de ese material calcificado presente. Si predomina la formación de laminillas óseas o si predomina la formación de material similar al cemento. El fibroma osificante periférico es una proliferación fibrosa reactiva originada probablemente a partir del periósteo o a partir del ligamento periodontal. Estas lesiones se relacionan con otras, les decía, tumoraciones gingivales reactivas, y se postula como agente etiológico principal la irritación crónica, por ejemplo, la presencia de un cálculo o de restos dentarios u óseos en la cercanía que actúan como agente
irritativo. Es una lesión reactiva frecuente más en mujeres que tiende a producirse en edad fértil, entre la tercera y cuarta década de la tercera década de la vida. No suele aparecer en niños ni ancianos y generalmente se suele iniciar en la zona de la papila interdental, aunque a medida que va aumentando de tamaño se extiende al resto de la encía, a partir del ligamento periodontal. Se cree que el agente irritante estimula a los fibroblastos del ligamento periodontal, que poseen un potencial de formación de tejido conectivo y osteógeno y también cementógeno, y la mucosa va acompañando en su crecimiento al tejido fibroso. Puede a veces, en algunas circunstancias, también sufrir ulceración. En cuanto a la histopatología, es muy similar. Acá ven que clínicamente se presentan también como masas sésiles adheridas a la encía de variable tamaño. Fíjense que puede tener un tamaño importante y esto plantear diagnósticos diferenciales con otras lesiones de esta localización. Generalmente tienen una consistencia firme. Fíjense que tiene una coloración rosada muy similar a la mucosa vecina, salvo que sufran inflamación secundaria. Y en la histología lo que se va a observar es variables cambios hiperplásicos a nivel de la superficie de la mucosa y una proliferación fibrosa que en su seno puede formar laminillas óseas o este material similar a cemento, y depende de eso será la denominación que reciba de fibroma osificante o fibroma cementificante o fibrocementificante, de acuerdo a la proporción de este material osificado presente. El término periférico se refiere justamente para hacer hincapié de que esta lesión compromete nada más que los tejidos blandos de la encía, y para aclarar de que no existe compromiso del hueso maxilar, ya que existen otras lesiones osteofibrosas muy similares desde el punto de vista histológico a estas, que se originan en el hueso maxilar, pero que tienen otra connotación. Entonces es importante, dentro de los estudios complementarios, cuando se presentan estas lesiones, realizar estudios radiográficos y tomográficos de los maxilares, para justamente descartar de que estas lesiones no se estén originando a nivel del hueso maxilar y solo estén comprometiendo los tejidos blandos, para hacer el diagnóstico diferencial. Eso es fundamental. La otra lesión de muy frecuente presentación en la consulta odontológica es el granuloma telangiectásico o granuloma piógeno, o también denominado botriomicoma, que son crecimientos, proliferaciones reactivas de crecimiento rápido, muy vascularizadas, porque acá hay proliferación fibroblástica, pero también, o lo que predomina, es la proliferación de células endoteliales con formación de vasos, y por lo tanto son lesiones nodulares rojizas fácilmente sangrantes, que pueden tener una etiología traumática, hormonal, por ejemplo en la adolescencia o en el embarazo, o estar asociado a un agente irritativo infeccioso. Se localiza frecuentemente en la encía, pero también puede tener localizaciones en otros sitios de la cavidad oral, como por ejemplo la lengua, el labio, la mucosa vestibular. Les decía, están constituidos por una proliferación de tejido fibrovascular
o mejor dicho, de tejido de granulación. Acá ustedes van a tener que recordar la histología porque es idéntica al tejido de granulación que vimos como exponente de un proceso inflamatorio crónico, porque en realidad de eso se trata, de un proceso inflamatorio crónico reactivo con una reacción del tejido de manera exagerada que forma una masa pseudo-tumoral. Este término parece implicar lesiones que reaccionan, les decía, a diferentes estímulos traumáticos, hormonales o infecciosos. Y es muy frecuente que una vez extirpados, muchas veces recidiven. También clínicamente son denominados épulis, pero la apariencia clínica es, les decía, diferente. Como pueden ver acá, clínicamente el granuloma piógeno se observa con mayor frecuencia originándose de la papila interdental y después puede extenderse al resto de la encía. Puede también comprometer otros sitios, les decía, de la cavidad oral. Son extremadamente vasculares, por los que tienen ese aspecto rojizo, son fácilmente sangrantes cuando son palpados o cuando se los toca con un instrumento, romo. Tiene predilección, les decía, por el sexo femenino y es muy frecuente de ver también asociado al embarazo en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Y en este caso reciben el nombre de tumores del embarazo. Aunque se trata de una lesión hiperplásica benigna, puede crecer en una velocidad que puede ser preocupante, alcanzando 1 o 2 centímetros en pocos días y les decía, es fácilmente sangrante. En la histopatología, lo que vamos a ver, acá ven también otra lesión, miren la coloración que tiene. Acá tenemos el factor irritativo causante de este granuloma piógeno, lo mismo acá, con un gran componente también irritativo infeccioso, vecino. Y desde el punto de vista histológico, lo que vamos a ver es justamente tejido de granulación representado por una proliferación dispuesta así en lóbulos de vasos, de pequeños vasos, de vasos neoformados, acompañados de un componente inflamatorio predominantemente mononuclear. El epitelio que lo reviste en la superficie puede presentar cambios variables dependiendo del tiempo de evolución y si esta lesión no es sometida a traumatismo. Como ven acá, por ejemplo, que en este sector el epitelio está adelgazado e incluso erosionado en este sector, seguramente por traumatismo, y en este el epitelio se presenta con cambios hiperplásicos con una gruesa capa de queratina en la superficie. Como ven, a mayor aumento, el granuloma piógeno, les decía, está formado por una proliferación de vasos, una proliferación de vasos exagerada acompañado de infiltrado inflamatorio mononuclear con alguna proporción de componente polimorfo nuclear también, vasos de neoformación, de luces amplias, muy congestionados, por eso es que clínicamente se los ve rojos, fácilmente sangrante, con mucho edema intersticial. Acá ven otra histología similar, miren la riqueza de vasos que tiene, acá ven otra. Y también en este caso, el tratamiento de estas lesiones suele ser la extirpación quirúrgica y también suele ser frecuente las recidivas luego de su extirpación. O sea que es una cosa que deben tener en cuenta y advertir al paciente que
muchas veces es probable que si persiste el agente irritativo inicial, haya una recidiva en el sitio de la lesión. ¿Mm? Otra variante dentro de estas lesiones mesenquimáticas reactivas es el llamado granuloma gigantocelular periférico, que también es una respuesta exagerada al tejido conectivo hiperplásico que suele asentar en los tejidos gingivales y que presenta la particularidad, y por eso la denominación, de presentar, aparte de la proliferación fibroblástica con variable componente inflamatorio y presencia de tejido de granulación, por eso se recibe el nombre de granuloma, la característica distintiva es de presentar además células gigantes multinucleadas que son la resultante de la transformación o activación de macrófagos en células similares a osteoclastos. El granuloma periférico de células gigantes se suele presentar también como masas de color azulado o de color similar a la mucosa vecina, dependiendo del tiempo de evolución y dependiendo también si no tiene cambios inflamatorios o reactivación de proceso inflamatorio secundario a traumatismos que puede causar incluso ulceración. Son nódulos extraóseos y se hallan, generalmente puede estar presente a cualquier edad, con un pequeño pico de incidencia en adultos, sobre todo en una localización comprendida sobre todo en los molares permanentes o premolares e incisivos. También probablemente se originen del ligamento periodontal o del periósteo. Comienzan como una tumefacción, les decía, cupuliforme, rojiza, a veces amoratada, en la papila interdental o en la cresta alveolar. En pacientes no edéntulos suele ser rojiza debido a ulceraciones del epitelio, y en las lesiones de mayor tamaño suelen rodear a uno o más dientes, afectando a menudo al ligamento periodontal, incluyendo el vértice de la raíz dentaria. En muchas ocasiones puede incluso provocar movilidad dentaria y desplazamiento de las piezas dentarias. Como ven acá, puede tener un tamaño importante, son masas bastante firmes. Fíjense cómo varía la coloración dependiendo del grado de inflamación que tenga la lesión o de traumatismos secundarios. Puede provocar, como ven acá, el desplazamiento de piezas dentarias. Lo mismo acá. Acá tenemos este que está ulcerado en la superficie. Y desde el punto de vista histológico, fíjense, tenemos también una lesión muy similar a una hiperplasia fibrosa o a un granuloma piógeno, porque en realidad acá también vamos a ver tejido de granulación, con la particularidad que en sectores en ese tejido de granulación nos encontramos con estas células de mayor tamaño, que son las células gigantes multinucleadas que les mencionaba y que le dan el nombre a esta lesión. Entonces, fíjense, hay una proliferación fibroblástica y también vascular, un tejido de granulación, con presencia de células gigantes, áreas de hemorragia, incluso esto amarronado que ustedes ven acá y que también pueden ver en otros sectores, se debe justamente a zonas de hemorragia antigua y depósitos de pigmento, acá lo ven mejor, de pigmento hemosiderínico. Hay sectores que es mucho más fibroso y en otros sectores
es mucho más similar a tejido de granulación, con presencia de estas células gigantes que les decía, resultan de la activación de los macrófagos y su transformación a células similares a osteoclastos. Incluso puede haber formación de laminillas óseas en esta lesión. Y también acá fíjense que la denominación de periférico hace referencia a que esta lesión compromete solamente tejidos blandos de la encía, y debemos hacer el diagnóstico diferencial con otra lesión que es indistinguible desde el punto de vista histológico, que es el granuloma central de células gigantes que se origina en el hueso maxilar, y que es una entidad totalmente diferente desde el punto de vista pronóstico y de comportamiento biológico a esta lesión. Entonces acá también es importante tener los estudios radiográficos y los estudios por imágenes para justamente descartar que no haya compromiso óseo ante la presencia de esta lesión. La hiperplasia gingival generalizada, que era la otra que les decía, ya lo hemos visto cuando hablamos de afectaciones gingivales, cuando hablamos de gingivitis. La etiología varía desde factores locales como placas, cálculos, factores hormonales y medicamentosos, que es lo más frecuente. Clínicamente hay un aumento del tamaño de la encía adherida y libre, que a veces puede llegar a cubrir parte de las piezas dentarias, de consistencia firme. Generalmente tiene el aspecto o la coloración de la mucosa normal, pero a veces puede tener una coloración más rojiza, y histológicamente hay depósitos de colágeno y fibroblastos. Puede haber cambios inflamatorios secundarios, pero la única diferencia con las lesiones o con la hiperplasia fibrosa focal es que esta es generalizada y se extiende a toda la encía, como pueden ver acá en la fotografía. La encía adquiere este aspecto abultado, mamelonado, que cubre parte incluso de las piezas dentarias y que se extiende a todo o compromete toda la encía. Miren la histología, en este caso había un cierto componente inflamatorio asociado que termina siempre estando presente, pero lo demás no difiere a una hiperplasia fibrosa focal con incremento del colágeno y tejido fibroso a nivel del tejido conectivo. Con respecto a la lesión reactiva originada a partir del tejido nervioso, el más frecuente de ver es el neuroma traumático o por amputación. El neuroma traumático o por amputación es una proliferación nodular dolorosa de un nervio provocado por sección justamente de un nervio y del tejido fibroso de la vaina nerviosa que lo envuelve, y que resulta justamente de un intento del nervio seccionado por restaurar o reunirse con la porción distal seccionada del nervio. El neuroma traumático o neuroma de amputación se desarrolla entonces cuando se secciona el nervio y el segmento distal trata de reunirse con la vaina nerviosa del segmento proximal, en ese intento de reparación. Si los dos segmentos del nervio están separados, el segmento proximal presenta una elongación de los axones del nervio y de su envoltura correspondiente, tanto de las células de Schwann como de los fibroblastos perineurales. Y eso forma entonces una masa de tejido nervioso y fibroso, que constituye una masa circunscripta que constituye el llamado neuroma traumático o neuroma por amputación. Esto se da en todo el organismo, pero a nivel de la cavidad oral, la localización más frecuente es a lo largo del nervio mentoniano, especialmente en la región
cercana al agujero mentoniano. Generalmente existen antecedentes, ya sea de laceración en maniobras anestésicas o de traumatismos en dicha zona del filete nervioso, y también puede aparecer en traumatismos cervicales por cirugías o fracturas en el maxilar. Se manifiesta como un nódulo submucoso o subcutáneo que puede ser firme, doloroso a la palpación. Y eso es un dato muy importante desde el punto de vista semiológico. Y desde el punto de vista histológico, lo que se va a observar es justamente esto, una lesión circunscripta que está formada por haces de filetes nerviosos, que son esto que estoy señalando acá, rodeados por tejido fibroso y células de Schwann, que adoptan este aspecto de ovillo, de enmarañado, el tejido. El tratamiento también consiste en la extirpación quirúrgica. Hay una hiperplasia entonces del tejido nervioso normal, con estos múltiples haces o axones rodeados de células de Schwann, con este tejido fibroso o perineural, que adoptan este aspecto ondulado, alargado, tortuoso, separados entonces por haces de tejido conectivo. Muy bien, y por último, para terminar, las lesiones de origen anexial, las más frecuentes, son aquellas que comprometen fundamentalmente las glándulas salivales y dentro de ellas las glándulas salivales menores que están ampliamente distribuidas en la cavidad oral. Generalmente están asociadas a lesiones producidas por sección o por obstrucción de los conductos excretores de la glándula salival, sufriendo secundariamente o comprometiendo secundariamente a los acinos glandulares. Genéricamente, estas lesiones producidas por obstrucción o por sección o traumatismo de los conductos excretores de las glándulas salivales reciben la denominación genérica de mucocele. Los mucoceles entonces forman tumefacciones tisulares que resultan de la acumulación de secreción en los tejidos blandos. Y es de allí que vamos a ver, de acuerdo al mecanismo de producción del mucocele, a los denominados mucocele por extravasación, que son aquellos producidos cuando hay algún traumatismo o sección o interrupción del conducto excretor de la glándula salival, con derrame de saliva hacia el intersticio, hacia las partes blandas, y los mucoceles por retención, que resultan de una dilatación del conducto excretor producido por obstrucción del mismo, que puede ser la obstrucción a nivel de la luz, como en este esquema, en la que hay la presencia de un cálculo o cialolito ocluyendo la luz del conducto que provoca su dilatación a nivel proximal, o puede ser por compresión externa, que el conducto esté comprimido por alguna masa externa que obstruya la salida de secreción, provocando entonces la dilatación quística del conducto. Esto trae aparejado a que estas lesiones tengan también una apariencia y un comportamiento diferente. En el caso de aquellos mucoceles originados por obstrucción, ya sea intrínseca o extrínseca del conducto, formarán dilataciones que son verdaderos quistes, o sea, formarán cavidades
que tienen o conservan el revestimiento original del conducto y por lo tanto constituyen quistes verdaderos. De allí también es que a estos mucoceles, por retención, se los llame también cialoquistes. En cambio, los mucoceles por extravasación, que son los más frecuentes por traumatismo de los conductos excretores, sobre todo en las glándulas salivales menores, al ser producido por el derrame y acumulación de moco en el intersticio del tejido conectivo, son en realidad lesiones pseudoquísticas porque no tienen un revestimiento epitelial como veíamos en el de retención, sino que están revestidos por un tejido de granulación, ya que este derrame de mucina de saliva hacia el intersticio de los tejidos provoca una reacción inflamatoria del tejido y provoca la formación de tejido de granulación que circunscribe la lesión tratando de reabsorber o de eliminar esa colección. Por supuesto, como estos generalmente están en conexión con los acinos glandulares y con el resto del conducto, la saliva sigue derramándose hacia el intersticio y esto hace que esta colección vaya aumentando paulatinamente de tamaño, formando una lesión de tipo nodular, de tipo pseudotumoral. Pero lo importante entonces es distinguir que en el mucocele de retención nos resultará en una lesión quística verdadera o cialoquiste, ya sea por obstrucción de la luz o por compresión externa, y que en el mucocele por extravasación vamos a tener una lesión pseudoquística con una pared revestida por tejido de granulación. Clínicamente, los mucoceles, los sitios de localización son aquellos en las que, en el caso de los mucoceles originados por traumatismo, los sitios más frecuentes de traumatismo, es decir, mucosa labial, mucosa yugal, a veces palatina. En cambio, los mucoceles por retención o cialoquiste generalmente se localizan a nivel del piso de la boca o a nivel de la zona de glándulas salivales mayores, sobre todo el lóbulo superficial de la parótida. Una localización particular que recibe una denominación particular es el que asienta en el piso de la boca y se llama mucocele plungin o ránula por su similitud al vientre de la rana de color traslúcido azulado. En general los mucoceles, fíjense que tienen este aspecto nodular, que si uno lo palpa en las maniobras semiológicas del labio, lo palpa entre los dos dedos, tiene una consistencia blanda pero remitente, muchas veces es traslúcido o se puede ver esa translucidez aplicando transiluminación, puede tener esa coloración azulada como ven acá, porque en los casos de los mucoceles producidos por extravasación, es frecuente que el moco esté mezclado con material hemático producto de ese traumatismo. Por eso también la coloración azulada. Y en cuanto a la histología, fíjense, en el caso del mucocele por extravasación, veremos la mucosa que puede llegar a estar adelgazada, sin ningún otro tipo de cambios, y a nivel de la lámina propia o del corion veremos esta colección que les decía es pseudoquística, porque no tenemos un revestimiento epitelial, sino esto que ustedes ven acá es nada más que tejido de granulación. Acá lo ven a mayor aumento y verán que acá no hay un revestimiento epitelial, sino es tejido de granulación que se forma justamente reaccionando al moco derramado en el intersticio. Vamos a ver abundantes macrófagos tratando de fagocitar
y de eliminar el moco, pero como les decía, como esto permanece generalmente en comunicación con el conducto seccionado, permanentemente sigue coleccionando saliva en el sitio de la lesión. Acá vemos otra histología de un mucocele por extravasación. En este sector tenemos una colección. Acá hay otra colección también de moco. Es muy frecuente observar que en el material venga también parte del conducto que ha sido lesionado y del parénquima glandular tributario a este conducto. Es importante que en la extirpación de los mucoceles se haga la extirpación de justamente este lobulillo de glándula salival tributario como de su conducto para evitar justamente la recidiva de la lesión. Acá lo ven también en otra histología, mucocele por extravasación con tejido de granulación, la glándula salival vecina con los conductos dilatados, y muchas veces estas glándulas salivales vecinas terminan por compresión también sufriendo inflamación y sufriendo atrofia y fibrosis por compresión cuando esta colección toma cierto tamaño. Y esta es la histología de un mucocele por retención, en la que, fíjense, es totalmente diferente. Hay una formación de un quiste con revestimiento epitelial, porque acá hay una obstrucción de la salida de la saliva. En este caso incluso se puede observar que la secreción es bastante espesa y eso quizá haya provocado la obstrucción del conducto. Y en este caso incluso se pudo observar la presencia del cálculo obstruyendo la luz, parcialmente calcificado, con una reacción inflamatoria secundaria, por supuesto, a la presencia del cálculo. Esta es la imagen clínica que presenta un mucocele cuando asienta en el piso de la cavidad bucal. Estos mucoceles suelen tener un tamaño importante e incluso pueden extenderse al piso de la boca o producir incluso obstrucción de la vía respiratoria. Fíjense la coloración azulada, translúcida que pueden tener, y desde el punto de vista histológico pueden tratarse tanto de un mucocele por retención o por extravasación. El término clínico ránula se refiere nada más que a aquellos mucoceles situados anatómicamente en el piso de la boca, pero histológicamente puede tratarse de cualquiera de las dos variantes. En este caso la histología correspondía a un mucocele por extravasación. Ven que acá hay otra vez la formación de una pseudocavidad con un tejido de granulación en la pared e incluso hemorragia. No tenemos revestimiento epitelial. Bueno, con esto finalizamos entonces las principales lesiones reactivas o pseudotumorales. Existen muchas otras más. Quizás veamos las que se localizan exclusivamente a nivel óseo, que las agruparemos en lesiones osteofibrosas de los maxilares en otro capítulo. Y esta es la bibliografía que pueden consultar, y les quería aclarar que en la bibliografía que consulten no van a encontrar a las lesiones pseudotumorales o reactivas en un capítulo, sino que tendrán que ir a buscar cada una de las entidades, algunas en alteraciones de la mucosa, algunas en lesiones reactivas de tejido fibroso, o las de glándula salival. Por ejemplo, en el capítulo de patología de glándula salival no existe un capítulo referido exclusivamente o denominado lesiones reactivas. Solamente eso quería aclararle. Muchas gracias.